Hola nuevamente. En la clase anterior vimos cómo podíamos calcular las propiedades parciales molares de un sistema a t y p constantes si conocíamos la expresión analítica para la variación de la propiedad extensiva z en función del número de moles de cada uno de los componentes. O teníamos la expresión de la propiedad molar z en función de la fracción molar de cada uno de estos componentes. Ahora veremos un ejemplo de cómo se obtienen las propiedades parciales molares a partir de un gráfico de la propiedad molar del sistema en función de la fracción molar. En particular, veremos cómo obtener los volúmenes parciales molares para un sistema de dos componentes, que llamaremos 1 y 2. Como ya hemos visto para propiedades extensivas, el volumen V del sistema es igual a N1, el número de moles del componente 1, por su volumen parcial molar, más N2 por el volumen parcial molar del componente 2, y a su vez es igual a la suma de N1 y N2 por el volumen molar V. Por otro lado, el volumen molar V es igual a X1 por V1 más X2 por V2. Lo que ahora vemos es una representación del volumen molar en función de X1 y X2. En esta figura tenemos dos puntos característicos. Cuando X1 es igual a 0, solo tengo el componente 2 puro, por lo que V es igual a V2 puro. Y cuando X1 es igual a 1, entonces solo tengo el componente 1 puro, por lo que V es igual a V01. Veamos ahora cómo procedemos con el cálculo de los volúmenes parciales molares V1 y V2. A partir de la relación entre las propiedades parciales molares y la propiedad molar V vista en la clase anterior, sabemos que el volumen parcial molar del componente 1 es igual al volumen molar menos la fracción molar de 2 multiplicada por la derivada del volumen molar respecto de x2. Para el volumen parcial molar V2, la expresión es equivalente. El valor de V1 va a depender del valor de x1 elegido. Elegimos un valor x'1 al cual le corresponde un volumen molar V', y buscaremos determinar los valores de V1 y V2 para esta fracción molar elegida, que llamaremos V'1 y V'2. V'2 será igual a V', que es un valor conocido para un dado x'1 a partir de su expresión analítica o del gráfico, menos x'1, que es el valor de x1 para el que queremos conocer V'2, multiplicado por la derivada de V molar respecto de x1 en x'1. Lo que tenemos es la expresión de una recta, donde V sería la variable dependiente y x1 la variable independiente. Para esta recta, la derivada de V respecto de x1 en x'1 es la pendiente. x'1 es el valor elegido de la variable independiente y V' es el valor de la variable dependiente. Entonces V'2 es igual al valor a la ordenada de origen de esta recta, es decir, cuando x1 es igual a 0. A su vez, al reemplazar por x1 igual a 1, en la ecuación obtenemos V'1. Otra forma equivalente de calcular los volúmenes parciales molares V'1 y V'2 es a través de la regla de la tangente. Partimos del mismo gráfico de V molar en función de x1 y x2 y elegimos nuevamente un valor de x'1 para el cual queremos calcular los volúmenes parciales molares. En este punto, el volumen molar vale V' y definiremos a este valor sobre el eje de ordenadas como el punto A. Al punto de la curva V correspondiente con el valor de x'1 lo llamaremos B, siendo el segmento AB una recta paralela al eje de abscisas. Trazamos la recta tangente a la curva en el punto B. Definiremos a continuación un punto que definiremos como C, que corresponde al punto donde esta recta tangente cruza el eje de ordenadas a x1 igual 0 y x2 igual 1. Por lo visto en la transparencia anterior, este punto es el volumen parcial molar del componente 2 cuando x1 vale x'1. Del gráfico puede observarse que el volumen parcial molar del componente 2 será siempre igual al volumen molar menos el valor del segmento AC.
Para calcular entonces el valor de este segmento AC, aplicamos la regla de la tangente, que dice que este segmento es igual al segmento AB multiplicado por la tangente de alfa, siendo AB el segmento de los puntos A y B, y alfa el ángulo respecto del eje de abscisas de la recta tangente a la curva en el punto B. Como en el punto A el valor de x1 es 0, el segmento AB es igual a x'1. Por otro lado, también sabemos que la tangente de alfa es igual a la derivada del volumen molar respecto de x1 en x'1, por lo que llegamos gráficamente a la ecuación de volumen parcial molar en función de volumen molar y de la fracción molar vista en la clase anterior, que indica que el volumen parcial molar V2 cuando x1 vale x'1 es igual al volumen molar V' menos x'1 por la derivada del volumen molar respecto de x1 en x'1. Una vez conocido el valor del volumen parcial molar para un componente de una mezcla binaria, el volumen parcial molar del otro componente se obtiene directamente de la siguiente ecuación, derivada de la relación entre la propiedad molar de la mezcla y las propiedades parciales molares de los componentes. En la siguiente gráfica observamos de nuevo la variación del volumen molar en función de x1, observando como siempre que cuando x1 vale 0, el volumen molar es el del componente 2 puro, mientras que cuando x1 vale 1, el volumen molar es el del componente 1 puro. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el número de moles del componente 1 es 0? x1 es igual a 0, el volumen parcial molar de 2 vale B02 y el volumen es igual al número de moles del componente 2 por su volumen parcial molar. De forma general, definimos como propiedad parcial molar a dilución infinita del componente I a la derivada de esta propiedad extensiva respecto de Ni cuando el número de moles Ni tiende a 0, a T, P y Nj distinto de I constantes. Debe destacarse que las propiedades parciales molares a dilución infinita no pueden calcularse a partir de la ecuación 10b, sino que deben calcularse gráficamente o a partir de la expresión analítica del volumen molar en función de xi. En este gráfico se representan los valores del volumen molar V, el mismo de las transparencias anteriores, junto con los volúmenes parciales molares de los componentes 1 y 2. Puede apreciarse que, a medida que pasamos de x1 igual 0 a x1 igual 1, V pasa de B02 a B01, mientras que el volumen parcial molar del componente 1 pasa de B infinito 1 a B01, y el volumen parcial molar de 2 pasa de B02 a B infinito. El gráfico de volumen molar en función de x1 mostrado en las transparencias anteriores es en realidad un ejemplo muy simple, en donde el volumen molar es una función cuadrática de x1. En la realidad, la dependencia del volumen molar, y por ende de los volúmenes parciales molares B1 y B2, con x1 puede ser más compleja, como por ejemplo el caso mostrado en esta figura para el sistema agua-etanol. En este ejemplo, el eje de ordenadas de la izquierda representa el volumen parcial molar de agua y el de la derecha el de etanol. Puede observarse que la escala es distinta en ambos casos. También puede apreciarse que, para esta mezcla real, se verifica que los volúmenes parciales molares a dilución infinita para etanol y para agua son distintos a 0.